Hermanos, continuamos en Efesios capítulo 4 y estamos viendo este gran capítulo donde Pablo está hablando de la gran consecuencia o la gran implicancia, le podemos decir también, de todo el evangelio que nos estuvo exponiendo en el capítulo 1 al 3. Todas las grandes y hermosas verdades que estuvimos recibiendo en estos primeros 3 capítulos comienzan ahí en el capítulo 4 diciendo: entonces, por lo tanto, vivamos acorde al llamado, a la vocación del llamamiento que hemos recibido. Vivamos de una manera digna de este llamamiento. Y esta manera digna es una manera en la cual vivimos juntos, vivimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Y vivimos, dijimos, luchando por la unidad del cuerpo de Cristo. Y vos y yo tenemos que entender esto, que lo venimos diciendo los últimos 3, 4 domingos, pero es importante seguir diciéndolo, que nuestra elección que hemos recibido, con la cual hemos sido bendecidos, habiendo sido elegidos para ser parte del pueblo de Dios, no es una elección individual, no es una elección individualista. Es una elección individual, pero no individualista. ¿A qué nos referimos con eso? Que sí, Dios nos amó a nosotros de forma individual, Dios nos eligió a nosotros de manera individual, pero nos eligió para ser parte de un cuerpo. No hay una elección para yo, a mí, por fuera del cuerpo de Cristo. A quien Cristo compró con precio de sangre fue a quien también la Biblia describe como, como la novia de Cristo, a la iglesia. Y nosotros tenemos el privilegio de haber sido elegidos para ser parte de esa iglesia. Por lo tanto, cualquier cristiano, cualquier persona que se dice ser un hijo, una hija de Dios y se cree que puede vivir y ser independiente de su iglesia, no ha entendido nada más y nada menos que el Evangelio. Y por eso veníamos, la gran temática del capítulo 4 es la unidad. Cómo tenemos que vivir por la unidad, tenemos que luchar por la unidad, tenemos que reflexionar que la unidad es gracias a la Trinidad, es gracias a lo que Cristo ha hecho. Tenemos que ver las formas en las que somos llamados a guardar esta unidad. Y hoy vamos a ver también cuál es el objetivo de esta unidad. Entonces vemos acá en el capítulo 12, si bien ya lo vimos, el capítulo 12, el versículo 12, la vez pasada, pero como es toda una oración, para seguir enganchando lo volvemos a leer. ¿Y a fin de qué? A fin de vuelta, ¿qué estábamos diciendo? Que nos dio dones individuales, fue el domingo pasado. El domingo pasado vimos que Dios le regaló a los miembros de su iglesia dones individuales y también le dio dones a la iglesia, o sea, los dones espirituales y los regalos de personas, de los apóstoles, profetas, pastores y maestros y evangelistas, ¿a fin de qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que, y ahora sí, arrancamos con los versículos de hoy, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana. Amén. Bueno, me vi tentado en dividir este pasaje como en 3 predicaciones porque hay mucho acá para hablar, pero dije, no, vamos a darle un poquito más a vuelo de pájaro, por más de que en cada frase podríamos profundizar un montón, porque bueno, justo Efesios 4 y justo esta sección es una de las que hemos hablado bastante, es una de las que tratamos también, por lo menos en 2 de las clases del curso de membresía, porque todo esto tiene que ver con esto, con la importancia de lo que es la unidad del cuerpo de Cristo y cómo Dios diseñó el cuerpo de Cristo para que funcione. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? De que la unidad requiere madurez. Recordemos, la unidad es el gran tema del capítulo 4. La unidad
requiere madurez. Ahora, ¿cómo es que la unidad requiere madurez? Lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, la unidad requiere madurez y lo primero que nada es que debemos madurar para ser, vamos a ver acá, vamos a cambiar de color para que quede un poco mejor, debemos madurar para ser coherentes. Debemos madurar para ser coherentes con Cristo. Vamos a ver dónde vemos esto. Volvemos acá al versículo 13, ¿no? Dice que somos edificados, somos perfeccionados por medio del ministerio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué se edifica el cuerpo de Cristo? Es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta frase, a la medida, o sea, hasta que lleguemos, o podemos decir, hasta que todos lleguemos, acá nos saltemos esta parte, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es una frase tan compuesta que también nos puede dificultar un poco entender qué quiere decir, ¿no? Todos tenemos que llegar en nuestro crecimiento a la medida de Cristo, y Cristo nos está diciendo que es pleno, ya está completo. Entonces, hay una frase, hay una imagen, que hay algunos acá que ya varias veces que lo han visto, pero la modernicé ahora, la actualicé porque tenía fotos viejas. Daniel ya se ríe porque ya la conoce. Que es para que entendamos esto. Miren, más adelante nos vuelve a decir, dice, debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Excelente. Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces, ¿y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, ¿están prontos para lo que van a ver? Sí. Bueno, no se me vayan a traumar. Chan, 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 chan. Bueno. Les presento este hermoso retrato familiar. Sí, creo que aparece. Bueno, ¿cómo anda mi habilidad de Photoshop? Sí, está parecido a mí. ¿No? Ahora, hay algo raro con él. ¿Por qué se ríen cuando ven esta una hermosa foto familiar mía y de mi hijo? ¿Qué ven algo raro con esta foto? Se ríe, Walter, no dice nada, se ríe. Yo, una foto muy normal, ¿o qué? ¿Por qué no parece gracioso? Dígalo, ¿qué queda raro? Pongámoslo en palabras. No corresponden, y el cuerpo y la cabeza. El cuerpo y la cabeza no corresponden. Está en el lugar equivocado. Me quedó bien, ¿eh? Tremendo. Bueno, entonces, claro, no corresponde una cosa con la otra. De la misma manera que no corresponde un cuerpo de un adulto con la cabeza de un niño, tampoco corresponde un cuerpo de un niño con la cabeza de un adulto. Uno lo ve y a golpe de vista ya, por más que mis habilidades así de Photoshop son impecables, igual uno se da cuenta que hay algo que no está bien ahí. Hay algo que no está bien acá. Entonces, olvidémonos enfoquémonos en el cuerpo de Mati, ¿no? Porque en este otro caso no es así, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que el cuerpo de Cristo es un cuerpo inmaduro, porque somos imperfectos, porque todavía tenemos mucho para crecer, tenemos mucho para cambiar, tenemos mucho para ir creciendo y entendiendo. ¿Y hasta qué punto tenemos que crecer? Hasta la plenitud de Cristo, que el cuerpo llegue a un punto que crezca y que madure, hasta que el cuerpo sea, por eso le puse acá, coherente con Cristo. Entonces, no queremos que esta es la imagen de la iglesia muchas veces hoy en día. Es una iglesia inmadura con un cuerpo que no se termina de desarrollar, con un cuerpo que no ha terminado de crecer, un cuerpo que actúa de maneras que no son coherentes con la cabeza que tiene. Por un lado, gracias a Dios,
que es esa la realidad, porque por lo menos tenemos una cabeza a la cual seguir, a la cual imitar, a la cual admirar, a la cual preguntarle cómo debemos hacer las cosas, a la cual preguntarle, che, ¿cómo se tiene que parecer este cuerpo para ser coherente con nuestra cabeza? Y qué bueno que no es al revés, porque imaginémonos lo que sería un adulto siguiendo las instrucciones, un cuerpo de adulto con la fuerza que tiene siguiendo las instrucciones de un niño. Es más, esta imagen del niño, estoy seguro que esto es lo que tenía en mente el apóstol Pablo, no es una ocurrencia mía, nada más que él no se puso a dibujar ahí en la carta de los Efesios, porque después nos va a hablar de la inmadurez de un niño y de los efectos que eso tiene. Pero entonces nosotros debemos madurar por la unidad para llegar a ser coherentes con Cristo, que la iglesia sea coherente con la cabeza que tiene. Entonces lo que pasa, hermanos, muchas veces es que nosotros una y otra vez nos comportamos de maneras inmaduras, tenemos actitudes inmaduras que no reflejan la cabeza que tiene la iglesia. Y Dios quiere que eso no suceda más. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se comporta de maneras inmaduras, se termina atacando a sí mismo. Que es muchas veces lo que le pasa a un niño en crecimiento. ¿Qué le pasa? Justo, hoy, claro, estaba saliendo de casa y me patiné con el barro. El Mati te contó, ¿no? Está todo orgulloso porque yo me había patinado y él no. Me patiné, pero déjame porque ¿cómo es el juego de palabras? Igual cae bien parado porque saqué una lección de eso. Cuando me patiné, me caí todo. Pero después me levanto así y la gran cantidad del desastre que había hecho fue en la mano. ¿Por qué? Porque reaccioné bien, puse la mano, me embarré toda la mano, no sé qué, y me ensucié un poco la cola ahí. Pero sí, me fui a mirar todo, me lavé la mano y pensé, un poquito acá nomás el pantalón y ya está. Pero me desparramé todo así, ¿no? Pero ¿qué es lo que les suele pasar a mis hijos cuando se patinan o cuando se caen? Vieron que a Mati le falta un par de teclas. Y no está en la edad. De que alguno dice, qué grande, que ya se le cayó en los dientes. No se cayeron, se los cayó. Porque por un montón enorme de veces que se cae, que se tropieza, que todo lo demás, no ha aprendido todavía a poner la mano. Entonces yo ahí dije, sí, papá se cayó. ¿Pero qué hizo papá? Cuando se cayó. Papá puso la mano. Entonces vos tenés que aprender cuando nos caemos que hay que poner delante la mano. Así no nos lastimamos el resto del cuerpo. Pero cuando tenemos un cuerpo inmaduro, eso es lo que pasa. A veces no tenemos control sobre el cuerpo y terminamos actuando de maneras en las cuales nos terminamos lastimando. Y esto es lo que termina pasando cuando nosotros no actuamos de una manera coherente a la cabeza que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el cuerpo para madurar? Debe escuchar a la cabeza, debe mirar, bueno, entonces, si debemos crecer, vamos a ir marcándolo acá en el texto, ¿no? Dice, si debemos edificar el cuerpo o crecer el cuerpo hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud, miremos cómo es la plenitud de Cristo, cómo es que Cristo está completo, cómo es que Cristo es perfecto, cómo es que Cristo está lleno, cómo es que Cristo actúa, cuál es la actitud de Cristo, qué es lo que nosotros debemos reflejar de Él y hagámoslo. Preguntémosle a la cabeza, miremos en las Escrituras cómo es que Cristo quiere que su cuerpo se comporte y hagámoslo. Y eso es lo que nos va a llevar a una mayor unidad. Si nosotros vamos madurando para parecernos cada vez más a Cristo, vamos a ir creciendo en unidad. Y acá viene la forma, porque vieron que me salté un par de frases ahí, y no es porque lo quiero hacer tan rápido que hay cosas que no vamos a ver. Tiene un propósito. Dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo de dos maneras. Y estas dos maneras son complementarias. Y Pablo va a estar trabajando mucho en este pasaje con el equilibrio, con el complemento. Dice, debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O, bueno, está bien, podríamos decir, y del conocimiento del Hijo de Dios y la unidad de la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros
crecemos, que nosotros maduramos para ser coherentes con Cristo, para parecernos más a la cabeza que tenemos, lo hacemos al tener una mayor unidad en la fe. Debemos tener una mayor unidad en la fe. ¿Y esto qué implica? Que debemos practicar nuestra fe, debemos ponerla en práctica, pero además debe ser una fe en la cual debemos estar unidos. Y esto creo que realmente tiene dos sentidos importantes, la unidad de la fe. La unidad de la fe tiene un sentido muy claro que tiene que ver con qué es lo que nosotros creemos. Estar unidos en lo que creemos. Estar unidos en que cada uno no pueda andar creyendo en lo que se le antoja. Tenemos que estar seguros de cuál es el evangelio que creemos. ¿Quién es el Cristo en el que creemos? Y por eso es que tenemos que nosotros actuar y avanzar de una manera en la cual sepamos, como vimos hace unos domingos atrás, hacernos la pregunta, ¿yo sé explicar el evangelio? Yo sé si alguien me pregunta, más que nunca, pero buscando yo la oportunidad, que debería yo buscar las oportunidades, ¿sé yo explicarle a alguien qué es lo que creo? ¿Sé yo explicar cuál es la base de mi fe? No solamente qué es lo que creo, sino por qué creo lo que creo. ¿O no? Y esta debe ser una pregunta que constantemente nos debería interpelar, constantemente debería estar llevándonos a cuestionarnos y a preguntarnos si nosotros de verdad estamos creciendo en la unidad de nuestra fe. ¿Está nuestra fe siendo afirmada, fortalecida en las bases? ¿Estamos teniendo un fundamento sólido de nuestra fe? ¿O yo creo lo que creo porque siempre lo creí? O quizá realmente no tengo mucha idea de qué es lo que creo. Simplemente creo en Dios y me enseñó que hay que ir a la iglesia y voy, pero nunca dediqué tiempo a profundizar en cuál es esta fe. Y estar unidos en esta fe tiene que ver también con preocuparme por cómo está la fe de mi hermano. ¿Está mi hermano flaqueando en su fe? Entonces, debo yo acercarme para prestarle de mi fe y que en mi hermano, que también es otro miembro de este cuerpo, sea fortalecido. ¿Qué significa esto de prestarle? Esto es una aplicación práctica, esto no está directamente en el texto, pero sin duda estoy convencido que es cómo nosotros crecemos en la unidad de la fe en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa que yo pueda tomar prestada la fe de mi hermano? Hermano, significa que no importa cuánto tiempo vos lleves caminando con Cristo, va a haber momentos, hay momentos, algunos de nosotros estamos atravesando por momentos donde nuestra fe flaquea, donde nuestra fe no está tan firme como la de antes. Y poco tiene que ver eso con qué tanto tengo acá. Muchas veces tiene que ver con las cosas que yo estoy atravesando. Muchas veces tiene que ver con cosas, con el estado de mi corazón, con mi propio pecado, con cómo otros me han lastimado. Muchas veces tiene que ver con sufrimiento que estoy atravesando. Muchas veces tiene que ver con grandes preguntas a las cuales no estoy encontrando respuesta y por lo tanto mi fe flaquea. Ahora, ¿cómo puedo yo prestarle de mi fe a mi hermano? ¿Puedo yo tomar prestada la fe de mi hermano? Y tiene que ver con lo hermoso de que somos cuerpo de Cristo. Tiene que ver con lo hermoso, hermanos, de que venga alguien, se me acerque y vea que yo estoy flaqueando en mi fe, me abrace, me muestre no solamente su empatía, pero me recuerde la fidelidad de Dios. Me recuerde que Dios está con nosotros, que Dios está en nosotros. Me diga, estás bien, no te preocupes, vos estás teniendo un tiempo de flaqueza en la fe, estás teniendo un tiempo de debilidad, vení, llorá en mi hombro. No te preocupes, yo ahora estoy firme en la fidelidad, en la bondad y en la justicia de Dios. Yo tengo eso claro en mi vida. Vení, apóyate en mí, que yo te voy a sostener. Amén. ¿Hemos tenido nosotros alguna vez alguna experiencia como esta? De haber nosotros tenido momentos donde nuestra fe se estaba debilitando y vino alguien, se acercó a alguien que pudo ser esa roca firme para nosotros cuando parecía que no encontrábamos un pie, no podíamos dar pie. Muchas veces. Me hace acordar al final de
del Progreso del Peregrino, que confieso que el original no lo he leído todavía, pero sí he leído como 300 veces la versión para niños. Y en el último capítulo, Cristiano, se llama, el personaje principal, está siendo acompañado por su amigo esperanzado. Y lo último que tienen que atravesar para llegar a la ciudad celestial es el río de la muerte. Y cuando empiezan a caminar y empiezan a atravesar y empiezan a querer cruzar ese río, Cristiano empieza a sentir que se ahoga y empieza a sentir que no da pie y le dice a Esperanzado, le dice, no puedo, no voy a poder, no doy pie, siento que me ahogo, no voy a llegar, y es que he sido un peregrino infiel, yo no he sido lo suficientemente bueno y el rey se ha olvidado de mí. Y Esperanzado la agarra y dice, no, dice, yo estoy sintiendo que yo puedo sentir el suelo firme debajo del agua. Y lo agarra y lo ayuda a atravesar el río. Y apoyado y afirmado en la fe y en la firmeza y en la certeza de su amigo Esperanzado, que tenía una fe firme, tenía una firme esperanza, de ahí su nombre Esperanzado, pudo ayudar a su amigo Cristiano a cruzar al otro lado y a llegar a la ciudad celestial. Y muchas veces nosotros nos necesitamos, hermanos, los unos a los otros, y nunca debemos aislarnos, porque cuando nuestra fe flaquea, Dios envía hermanos que están firmes en la fe y nos ayudan a estar unidos en la fe. Y nos ayudan a que nuestra fe, aunque flaquee, no se desmorone. Porque vamos siendo edificados en las palabras también del apóstol Pedro, cuando habla de la iglesia como un edificio, dice que cada uno de nosotros somos los ladrillos, somos los bloques que van siendo colocados. Y como nosotros sabemos lo que hemos visto, una pared, mientras alguien la va edificando, mientras un albañil la va armando, el bloque que está por acá arriba no se está apoyando en sí mismo. ¿En qué se está apoyando? En el bloque anterior. Entonces nuestra roca firme es Cristo. Pero también Él nos colocó y nos va edificando juntamente con hermanos en quienes nosotros nos apoyamos y nos sostenemos. Así que cuando tu fe flaquee, no dudes en prestarte la fe de tu hermano. Pero cuando vos veas a un hermano que está flaqueando, por favor acércate, por favor rodealo, por favor mostrarle toda la empatía y el amor y el acompañamiento del mundo y prestarle tu fe, mostrarle una y otra vez como vos sabés y estás seguro que en medio de los problemas, en medio de las tormentas, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno. Y Él no ha cambiado para con sus hijos. Él sigue estando ahí para cada uno de nosotros. Y así es que juntos vamos creciendo en la unidad de nuestra fe. Y nuestra fe va creciendo. La fe no es un estado binario. O sea, no es que uno tiene fe o no tiene fe. La fe es un espectro. Que, así como aquel hombre que le dijo a Jesús buscando la sanidad de esa hija, le dijo, yo creo, ayuda mi incredulidad. Había también esa certeza grande de que Dios podía hacer algo, pero también había duda en él, podía convivir la duda con la fe. Eso no era un problema. Pero la parte de fe que él tenía daba un paso de fe y clamaba a Dios, por favor, ayúdame con mi incredulidad. Y cuando nosotros trabajamos juntos, los unos con los otros, nos animamos, nos desafiamos juntos, vamos creciendo en la unidad en la fe. Y nos vamos apoyando y ayudando a que todos nosotros podamos ir creciendo en esta fe. Pero lo siguiente que nos dice es que también debemos ir creciendo en la unidad en la fe. Muchas gracias, hermano. Pero también la unidad en Él. ¿Alguien se acuerda de lo que dice ahí? ¿Tiene ahí abierto? En el conocimiento, la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, de vuelta, también acá hay un equilibrio que Pablo nos plantea. No todo solamente es fe en lo que a mí se me antoje. La fe debe tener un firme fundamento en algo concreto, una esperanza. Hemos hablado muchas veces, esa esperanza barata de este mundo de no, yo tengo fe de que todo va a estar bien.
yo sé que va a estar, no, yo sé que todo va a salir bien. ¿Y por qué? Nada, porque hay que tener una actitud positiva, si no, qué bajón. Y bueno, pero si no tenés ningún fundamento para tu esperanza, sí, es un bajón todo. Es engañarnos a nosotros mismos si no tenemos un fundamento sobre el cual está basada nuestra esperanza y nuestra fe. Pero la gran diferencia es que para los que somos hijos de Dios, tenemos el conocimiento de que tenemos un Dios real, tenemos un Cristo que se entregó completamente por amor y que nos amó hasta el final, y que luego de haber muerto por nuestros pecados, no quedó en esa muerte, sino que ahora resucitó, y adoramos y seguimos un Dios que está vivo. Y por lo tanto, ese es el conocimiento que hace que nuestra fe tenga sentido. Y por lo tanto es que debemos crecer en unidad en el conocimiento. No es que hay algunos que se deben conformar con conocer un poquitito y otros pueden dedicarse a conocer mucho. Los que conocen más tienen que ayudar a los que conocen menos a poder crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y los que conocen menos tienen que ser conscientes de que tienen que seguir creciendo su conocimiento y agarrarse también de las partes del cuerpo de Cristo que conocen más para pedir ayuda, para pedir crecimiento. Y es por eso que tenemos diferentes instancias, por eso que tenemos la escuela bíblica más temprano, por eso que tenemos los refugios donde queremos ir estudiando más de la palabra de Dios. Es por eso que te animamos, no te alimentes espiritualmente solamente los domingos en los refugios. Hacé un esfuerzo y crece en la disciplina espiritual de abrir tu Biblia todos los días y de ir en búsqueda del conocimiento del Hijo de Dios. Porque esto no lo desconectamos de que esta es la forma en la que maduramos para ser coherentes con Cristo. ¿Cómo somos coherentes con Cristo? Al crecer en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto es un desafío porque todos tenemos nuestra tendencia. Algunos tenemos una tendencia intelectualista. ¿Qué significa esto? De que yo me dedico al conocimiento, yo me dedico a estudiar y nuestra fe queda ahí relegada. Y después todo ese conocimiento, cuando viene la realidad y nos chocan las olas de las tormentas de la vida, no sabemos si nos sirvió de mucho, porque al final después andamos por ahí arrastrándonos por la vida porque nunca pusimos en práctica ni ejercitamos nuestra fe. O el día que necesitamos algo, mucho conocimiento, pero no le clamamos a Dios por nada. Y otros podemos tener una tendencia a simplemente ejercitar la fe, pero es una fe tan básica, tan infantil, que nunca se encargó de profundizar en el conocimiento del Hijo de Dios. Y es solamente esto, fe de que sí, que Dios es bueno, y fe que Dios me va a ayudar. Pero hay tanta profundidad para anclar nuestra vida en la verdad de la palabra de Dios, y eso requiere estudio, eso requiere crecer en el conocimiento. Y para madurar, a parecernos a la madurez de Cristo, de nuestra cabeza, eso requiere que nos esforcemos cada uno de nosotros y en unidad de crecer en el conocimiento y en la fe. Así que, hermanos, seamos desafiados a afirmar nuestra fe cuando dudamos en el Señor y a crecer en el conocimiento del Señor. No hay dos clases de tipo de cristianos. Cada uno de nosotros puede tener diferentes inclinaciones naturales, pero una vez que identificamos nuestra inclinación natural, luchemos para complementarla con el otro lado. Si nuestra inclinación natural es el estudio, no nos olvidemos que debemos practicar y ejercitar y vivir una fe real. Y si nuestra inclinación natural es más, creerle a Dios y toda la fe, no nos olvidemos de que esa fe tiene que ser acompañada por un conocimiento sólido y firme de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Siguiente, ¿qué dice después? Versículo 14. Dice, ¿para qué? El para qué es el propósito del crecimiento. ¿Para qué ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error? Entonces, lo segundo, no debemos madurar para no ser como. Bueno, y acá también entramos en conflicto, porque Jesús nos dijo que teníamos que ser como niños. Como niños. Bueno, pará, ¿tenemos que ser como niños o no tenemos que ser como niños? Bueno, hermano, es una analogía, entonces depende a qué nos referimos. Jesús quería que seamos como niños en la sencillez de su fe, de cómo ese niño, no importa en el peligro en el que estén, si está su papá al lado, ¡pum!, se lanzan ahí sin ningún problema, ¿no?
ahora ahí, algunos vieron ahí en los estados esas cosas que tuvimos unos días ahí de vacaciones, anduvimos por ahí en Argentina y nos tocó subirnos a una góndola, esto como los teleféricos y una aerosilla ahí, ¿no? Y yo, hermano, tengo ahí cositas a las alturas, ¿no? Pero bueno, pero uno ese grande tiene que disimular y más adelante los hijos que hay que hacerse el macho, sí, ¿no? Pero yo me sorprendía la tranquilidad con la que Seba, que subió conmigo, iba ahí súper alto y mi hermano ni un cinturón tenía, eso era solamente la palanquita esa que anda a agarrarte ahí de tu vida. Pero él venía así con su manito agarrada de mi dedo y él iba tranquilo así mirando el paisaje, muy serio, pero miraba el paisaje para todos lados y tranqui, en ningún momento se asustó ni nada. ¿Por qué? Pues estaba conmigo. Y sabía que yo le ponía cara que estaba todo bien, está todo bien. Entonces, ese es un sentido en el cual Jesús quería que fuéramos como niños. Pero Pablo acá, como también sabe que es una analogía, nos tiene que explicar por qué, nos da dos razones o dos maneras en las que son los niños que nosotros no debemos ser. Y tiene que ver con esta idea de que si la cabeza de Cristo es una cabeza madura, es una cabeza adulta, plena, llena, repleta, completa, no cabezón, completa, nosotros no debemos ser como un niño que nos dice que es dos cosas. ¿Qué es lo primero que nos dice? Es, perdón, ¿qué? Fluctuantes, muy bien. Fluctuantes. ¿Qué significa fluctuantes? ¿Qué andamos? Como un sub y baja, como una montaña rusa, de arriba para abajo. Inestables, inestables. Ahora, esto es un factor, que un niño sea fluctuante es un factor interno. Es una característica interna. Mis hijos son influctuantes. Yo también soy influctuante, pero mis hijos son más influctuantes que yo. ¿Qué significa? Que uno con un niño puede estar en el momento de mayor éxtasis y alegría y así, y desesperación y contento y todo, así, y a los 30 segundos, una mosca que pasó por al lado no le cayó bien y se tira en el piso a hacer un berrinche. Todos los que son padres están así, ¿no? Sabemos lo que es eso. Es completamente influctuante y no tiene ningún tipo de sentido ni de coherencia, pero son así y así los amamos y así nos ama el Señor a nosotros. Pero aunque nos ama así, no quiere que nos quedemos así. Vos y yo muchas veces somos influctuantes y como iglesia, porque está hablando del cuerpo de Cristo, somos influctuantes. Un día, estamos por allá, todo sí, qué espectacular. Y un día pasó la pavada más chiquita que nos tiró por el piso y andamos arrastrando, ¿no? Que no queremos saber nada con la vida, estamos dejando la fe y no queremos que nadie nos hable. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Amén o no amén? O eso solamente decimos amén cuando es para los niños. Amén, eso pasa también con nosotros. Bueno, amén no, porque amén significa así sea. Que así sea no, pero así es, sí. Entonces, lamentablemente nosotros somos fluctuantes, damos un día allá arriba, un día allá abajo, y no debemos ser más así. No quiere que crezcamos, ¿para qué? Para no ser más como niños, para madurar, para crecer. Hermano, es la intención de Dios de que vos y yo dejemos de ser tan fluctuantes como somos muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que los niños, nuestro humor, nuestro estado espiritual depende de si me levanté con el pie derecho o el pie izquierdo ese día? Depende de la prueba que estoy enfrentando en ese momento y tenemos una memoria tan corta que no miramos cómo la fidelidad de Dios nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida y nunca nos ha dejado tirados. Hoy de mañana estamos viendo en este panorama del Antiguo Testamento, vimos el panorama del libro de Números. Y cómo en el libro de Números Dios tiene toda la intención de entregarles la tierra prometida. Acababan ellos de vivir y experimentar la liberación de Egipto y luego 400 años de esclavitud. Estaban experimentando cómo Dios en medio del desierto les daba agua, les daba alimento. Y empezaron una y otra vez a quejarse. Una y otra vez a decir, pero estábamos mucho mejor en Egipto siendo esclavos y construyendo pirámides. En vez de estar allí, y estaban en camino a la tierra prometida donde fluía la leche y la miel. Fueron los espías, vieron que la tierra era buenísima, era espectacular. ¿Y en qué se concentraron 10 de los 12? No, pues somos como langostas y nos van a aplastar y somos unos enanos y que no sé qué.
pero acabás de ver a tu Dios que te sacó, ya eras esclavo. No estabas frente al miedo de que te esclavizaran, ya eras esclavo por 400 años y Dios con su mano poderosa te sacó del imperio más grande en ese momento que eran los egipcios. Y ahora no pensás que tu Dios te puede liberar y te puede ayudar con unos pocos pueblos ahí esparcidos en la tierra prometida en Canaán. Ellos miraban lo que estaba delante de sus ojos en vez de ver la fidelidad de Dios a lo largo de los años y cómo Dios seguía fiel a sus promesas. Y nosotros somos infructuantes porque eso muchas veces no logramos ver más de lo que tenemos adelante. Ni vemos hacia atrás la fidelidad de Dios, ni vemos hacia adelante las promesas de un Dios que nunca ha fallado a sus promesas. Entonces debemos madurar para no ser como niños que son fluctuantes. Pero también lo segundo que nos dice que son los niños es que son arrastrados. ¿O cómo lo dice ahí? A ver si estoy usando llevados por doquier. Llevados, bueno, arrastrados, suena, es la misma idea. Y esto es un elemento externo. ¿Por qué le puse una ñ? Esto es un elemento externo también. Creo que hace unos domingos también les dije, ¿no? que se venía volviendo uno de los juegos favoritos de mis hijos. Simplemente que los agarrara del brazo y los hiciera patinar, así los empezara a arrastrar por todo el piso, ¿no? Y ahí se matan de la risa. Pero es tristísimo cuando se trata de la iglesia, que dice que ahí, como niños, son arrastrados por doquier, o sea, por donde sea te pueden arrastrar y te pueden llevar. ¿Y saben qué es lo tremendo? ¿Qué es lo que dice que arrastra a la iglesia inmadura? La doctrina, pero ¿cuál es la imagen? Uso una imagen para hablar de las doctrinas. ¿Qué es la doctrina? Llevados por doquiera, o sea, arrastrados de todo. Un viento, hermanos. Un viento. No está describiendo a alguien que viene, que te cazotea de la mano, alguien más fuerte, alguien más, y viene y te lleva así como una fuerza incontenible. No. Te vas para allá, sí. La iglesia inmadura, viene un vientito de una doctrina errónea, una doctrina que confunde y es arrastrada. ¿Y saben por qué? Porque ¿en qué no hemos crecido? En conocimiento. ¿Vieron cómo está ligado? No hemos crecido en conocimiento, por eso podemos ser arrastrados por un vientito de una doctrina. No está diciendo una gran tormenta, no está diciendo que viene alguien, que viene Satanás y te agarra y te encadena y te lleva ahí arrastrado por las cadenas. No, un viento que viene y te sopla y te lleva. Y esto, hermano, lo vemos tan seguido. Es tan triste lo seguido que vemos esto. Cómo aparece la cantidad de personas, de iglesias enteras, de denominaciones, que andan todo el tiempo en búsqueda de una novedad, de algo nuevo para contar, algo nuevo para decir. Estábamos hablando el otro día con Carla, hablábamos ayer, ¿no? De cómo a veces cuando hay cada banana que publican libros por ahí y que se hacen llamar teólogos, y hay un filtro que es facilísimo, hermanos. Si alguien viene diciéndonos, contándonos una gran nueva revelación de algo que no se ha analizado, que no se ha sacado la palabra, que no se ha enseñado en los últimos 2000 años de la historia de la iglesia, yo desconfío. Así no puedo ni leerlo. Con que me diga, mira, acá tengo la gran nueva revelación. Lo dudo, porque la revelación la tenemos hace 2000 años. Y lo único que podemos hacer nuevo, diferente, es aplicar la misma verdad que no cambia a nuestro tiempo. Y es cierto, con las situaciones y circunstancias que estamos viviendo ahora, tendrá una aplicación diferente. Pero la verdad no cambia. El problema es que un niño, también al ser inmaduro, al ser influctuante, también está todo el tiempo atrás de una novedad. No importa lo que yo me quiera ahora, en esta semana cumplió Mati, cumplió años. No importa lo que yo, por eso, hermano, yo les recomiendo, no gastemos mucha plata en regalos. No importa lo que yo le regale, cuánta plata querramos gastar, a los 10 minutos ya se olvidó.
O ya sale corriendo atrás de otro juguete que capaz que le trajo uno ahí no sé, de alguna otra cosa que salía mucho más barato que lo que yo me maté ahí comprando. Por eso los regalos para los niños menores de 10 años todos lo compramos en el clon, ¿está? Así, claro. Juguetes, ya la ropa ahí tiene un valor más para los padres, pero los juguetes no, y después, sea caro, sea barato, se rompe igual. Y el niño que siempre va a estar atrás, de la novedad, de lo que es diferente, de lo que él puede tener que no tiene el otro. Exacto, ¿no? Y esto es lo que pasa también con las doctrinas. ¿Cuántas iglesias, hermano, a veces se sienten especiales porque tienen la gran palabra, la gran revelación, el apóstol que vino dijo no sé qué pavada? Y se sienten especiales porque están yendo atrás de una doctrina que otros no han escuchado. Y eso debería ser lo que más nos debería aterrorizar. Nos debería llenar de miedo andar atrás de algo en lo cual la iglesia de Cristo que Él está edificando desde su muerte y resurrección no se ha basado en los últimos 2000 años. Y aparte acá nos dice que cuando aparecen vientos de doctrina que nos llevan, nos arrastran para todos lados, es estratagema por una planificación, por una estrategia, por una planificación malévola de hombres que buscan engañar y usan artimañas del error. Acá está hablando de una intencionalidad, lo que la palabra de Dios llama a lobos. No ovejas confundidas, sino lobos, personas que buscan a propósito alejar a la iglesia de Cristo de la verdad que Dios ya ha revelado. Y eso es grave, gravísimo. Así que, hermanos, y otra cosa que es interesante, esto también parte de las conclusiones que a veces sacamos en las clases de membresía. ¿De quién es acá la responsabilidad, o de quién se está asumiendo una responsabilidad de cuidar una sana doctrina y una sana enseñanza? ¿De quién se asume o a quién se le está pidiendo que esté cuidado y guardado frente a las falsas doctrinas y falsas enseñanzas? ¿Cómo? A los hijos de Cristo. A mí, dice Lourdes. Al cuerpo de Cristo. No se lo está pidiendo al grupo que estaba en el pasaje del domingo pasado. No se lo está pidiendo a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, pastores y evangelistas. A los líderes. Bueno, ¿saben quién? Yo tengo la responsabilidad de enseñar a la iglesia como pastor. ¿Saben quién tiene la responsabilidad de que yo no diga cualquier disparate? Ustedes, exacto. ¿Y eso qué requiere? Conocimiento. Y requiere también de que no nos comemos el primer frutazo que aparece por ahí. Y requiere que tomemos con seriedad y con responsabilidad las cosas, que hagamos preguntas, que investiguemos, que leamos, que nos cuestionemos las cosas. Y una de las cosas que a mí me aterra es ver cómo hay iglesias, conocer en la historia, iglesias que han tenido grandes de los grandes pastores, de los grandes teólogos de la historia de la iglesia, y que solamente una o dos generaciones después son iglesias que se han perdido por completo en la doctrina y en la enseñanza. Como hay iglesias que hoy en día, la iglesia donde predicó el famoso Spurgeon, donde predicó Martin Lloyd-Jones y otros grandes pastores súper conocidos y súper sólidos en la palabra, y solamente tomó 20, 30 años para que de su legado quedara poco más que una placa en la pared. Y hoy en día se esté predicando cualquier cosa. ¿Y eso por qué? Porque, hermanos, no nos podemos descansar en quién está enseñando. El desafío, el llamado a guardar la verdad está en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y por eso disfrutemos que como bautistas tenemos algo que le llamamos el sistema congregacional. Y acá lo tiro, capaz que alguno no lo haya escuchado, pero ¿qué significa? ¿Qué nos diferencia de otras iglesias? Que nosotros entendemos que la Biblia le da la autoridad final dentro de la iglesia, claramente a Cristo, pues Él es la cabeza,
pero así en cómo nos movemos también en el día a día y cómo confiamos que Dios ejerce esa autoridad, es también a través de los miembros y no del pastor. Yo por supuesto que sí que tomo un montón de decisiones más como en el día a día y un montón de cosas, pero que también después cuando tenemos reuniones de miembros, es también para contar, para rendir cuenta, a veces para pedir opinión y para que haya un espacio, hermano, donde los que son miembros puedan cuestionar y puedan preguntar, puedan sacarse dudas, puedan decir a mí esto no me pareció, no me gustó, tal cosa, tal otra, basados en la palabra de Dios, pero donde ahí también se pueden dar instancias donde, che, Facundo, si empezaba a enseñar cualquier cosa, corregí ese camino porque arrancaba acá. O si capaz que estás enseñando lo correcto, pero tu vida empieza a reflejar algo que está completamente alejado de las enseñanzas de Dios, arrancá acá. Y no es que, la iglesia es mía, yo me la quedo. Yo te doy las llaves. No, hermano, ustedes tienen la responsabilidad de echarme o cualquier pastor que empieza a hacer o decir cualquier cosa. Y lamentablemente hay iglesias que no tienen ese sistema de gobierno donde realmente lo que termina pasando es que el pastor hace lo que se le antoja. Hace y deshace. Y eso no es lo que nos muestra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra cómo era la iglesia y la congregación los que tomaban parte en evaluar, nombrar a los líderes. Y después también como los líderes no son la cabeza, son parte del cuerpo que también deben ser sometidos a la misma disciplina en la iglesia cuando pecan o cuando se alejan de la verdad. Esto fue como un pequeño gran paréntesis, que no lo habla directamente acá, pero que tiene mucho que ver, porque le está pidiendo que los que deben crecer en conocimiento y deben cuidarse de madurar para no ser arrastrados por viento de doctrina, son los miembros de la iglesia. Y acá dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y acá tenemos nuestro, penúltimo punto acá, ¿no? Debemos madurar equilibrados. Ya venimos hablando un poquito de esto, ¿no? Pero equilibrados porque dice, siguiendo la verdad, motivados por amor. Debemos madurar de una manera equilibrada. Hermanos, debemos seguir siempre, dice, siguiendo la verdad. Hermanos, al crecer en conocimiento, al ir madurando y no ser arrastrados por cualquier tipo de enseñanza, vamos a afirmarnos cada vez más en la verdad. En un mundo donde cree y enseña que la verdad es relativa, la verdad de Dios no es relativa, la verdad de Dios es una sola. Bueno, la verdad de por sí, ni siquiera la verdad de Dios. La verdad existe, hermanos, quiero decirles, hoy en un mundo posmoderno la verdad existe. Y la verdad no depende de cada uno. Y no existe tu verdad y mi verdad. Eso no existe. Son enseñanzas, son doctrinas que enseña este mundo, pero que son mentiras. Existe la verdad. Y por eso nosotros también decimos que valoramos la palabra de Dios sobre nuestras opiniones. Porque nuestras opiniones están en nuestra subjetividad, está todo el mundo. Un montón de cosas pueden ser súper válidas, siempre y cuando estén basadas en la palabra de Dios. O a veces, por supuesto, que importa y podemos considerar cómo uno se siente y todo lo demás. Pero cuando esas cosas empiezan a contradecir lo que es la verdad de Dios, ahí entramos en problemas. Y hoy vivimos en un mundo donde todo el mensaje que recibimos todo el tiempo es la verdad absoluta no existe. Cada uno edifica, construye y se maneja con su verdad. Y eso es algo que es completamente contrario a la palabra de Dios. Y es completamente contradictorio consigo mismo porque enseñar que la verdad no existe es plantear una qué. Una verdad es querer enseñar algo, es querer enseñar algo absoluto, es decir, la verdad no existe, ya es una doctrina en sí misma. Entonces, de por sí ya es una contradicción. Entonces, como hijos de Dios que conocemos la verdad y que además Jesús nos dijo que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso debemos amar la verdad, porque los que hemos conocido el Evangelio sabemos que la verdad del Evangelio es lo que nos ha liberado, porque al conocer la dura verdad, pero verdad al fin de que somos pecadores, y la hermosa verdad de que Él, a pesar de ser pecadores, nos amó hasta el final, sabemos que esa verdad es la que nos ha liberado de nuestro pecado. Y por lo tanto es con esa verdad la que tenemos que aferrarnos e ir al mundo. Y al mundo y los unos a los otros también. Hablarnos los unos a los otros la verdad. Pero el problema con la verdad, y también en esto del equilibrio, es que todos tenemos nuestra tendencia. Algunos tenemos la tendencia a esto de la verdad, a lo sólido. Y como amamos tanto la verdad, nunca nos preocupamos de la forma en la que lo decimos, ni de la forma en la que lo expresamos, ni de la motivación con la cual hablamos la verdad.
Muchos se dedican a hablar y a gritar verdades con la motivación de tener razón. Y eso es una manera de conducir a la iglesia que no agrada a Dios. ¿Está el control del aire por ahí? Porque ¿Dónde quedó? Si lo ven por ahí, apáguenlo nomás, que cuando en pleno invierno tenemos que venir con el abanico. Porque... No, pero estamos todos con calor, no te preocupes. Qué bueno que tenemos un aire que no funciona, ¿no? Porque imagínense si no. Pero tenemos que acordarnos a apagarlo a tiempo, en fin. Entonces, el problema, hermano, es que algunos aman tanto la verdad que ese es el problema. El problema que para Pablo es una sola cosa. Siguiendo la verdad en amor, no son dos cosas separables. No se puede separar. El momento que nosotros dejamos de ser motivados por el amor, ya no estamos amando la verdad, nos estamos amando a nosotros mismos, estamos amando nuestra reputación, lo que otros piensan de mí, estamos amando el tener razón sobre los demás, estamos amando el ganar discusiones. Y en el momento en el cual, si mi inclinación es más ser el amoroso y que todos nos llevemos bien y que acá no haya problema y que la persona no se sienta mal y todo lo demás, dejamos de amar bíblicamente, dejamos del amor verdadero, porque en el amor verdadero no hay mentira ni engaño. En el amor verdadero hay verdad. Sin verdad no hay amor. Hermano, si nosotros pensamos que para poder amar a alguien debemos hacer a un lado la verdad, estamos engañados y vamos a engañar a otros. Y no hay nada peor, no hay nada menos amoroso que podamos hacer por otra persona que mentirle. Y que evadir y dejar a un lado la verdad. Por lo tanto, estas dos cosas son inseparables. Para proteger la unidad, debemos madurar equilibrados, aferrándonos a la verdad y al amor. Siguiendo la verdad, motivados por el amor. Y es de esa manera que debemos madurar juntos, cada uno hace su parte. Veamos lo que dice el último versículo. Debemos madurar juntos y cada uno hace su parte. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas sus coyunturas, o sea, por todas las partes, todas las uniones, se ayudan mutuamente. ¿Cómo nos ayudamos mutuamente? Según la actividad propia de cada miembro. Hermanos, el cuerpo de Cristo no va a madurar por qué tanto y qué tan duro trabaja el pastor. El cuerpo de Cristo no va a madurar, ni siquiera te diría, por qué tantos estudios bíblicos tengamos, más allá de que es importante crecer en el conocimiento. El cuerpo de Cristo no va a madurar por qué tantos ministerios tengamos, ni cuántas reuniones tengamos por semana. El cuerpo de Cristo no va a madurar, no va a crecer si conseguimos la reunión especial, aquel evento, y vamos todos juntos y nos unimos a esta cosa que viene un gran predicador de afuera y que trae una palabra especial de Dios para nosotros. El cuerpo de Cristo crece y madura cuando cada uno de nosotros entiende que si yo soy parte del cuerpo, tengo que hacer mi parte. Y si yo no hago mi parte, no solamente me estoy dañando a mí, estoy perjudicando al cuerpo. Y eso es la madurez. La madurez es también dejar de pensar solamente en mí mismo y entender que si soy parte de un cuerpo, debo también obrar y seguir a los demás. Y acá es la gran y hermosa conexión con el Evangelio. Porque uno podría decir, cuando nos ayudamos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ahí crecemos. ¿Es eso lo que dice? No, parecido, pero no es lo mismo. ¿Qué dice ahí? Recibe su crecimiento. Me está diciendo, cada uno de nosotros tiene que hacer su parte para que podamos crecer. Sí, amén. Si cada uno de nosotros no se pone las pilas, no vamos a crecer. Sí, amén. ¿Entonces somos nosotros los que crecemos? No, es Dios quien nos da el crecimiento. Nosotros hacemos nuestra parte, pero si Dios no da el crecimiento, hermano, nadie ni nada va a crecer ni va a madurar. Es Dios quien da el crecimiento. Es su Espíritu que nos hace crecer. Es a través de Él que incluso que nuevos miembros se van incorporando al cuerpo.
como dice también el Señor en el libro de los Hechos, dice, y el Señor iba añadiendo a la iglesia aquellos que iban a ser salvos. Y ahí van creciendo en número. Pero también cuando hablamos de crecer en madurez y en profundidad, también es el Señor el que va trayendo el crecimiento a cada una de nuestras vidas. Y es el Señor también el que va trayendo el crecimiento y la convicción de servicio y de amor y de verdad y de madurez y de fe y de colaborar los unos con los otros y de que cada uno haga su parte. Todo eso lo hace el Señor por medio de la obra de su Espíritu. Y sin Él, nosotros no vamos a tener ningún crecimiento porque el crecimiento lo recibimos de Dios. Y es así que seguimos siendo edificados en amor. Entonces, en resumen, la unidad requiere madurez. Por eso debemos madurar para ser coherentes con Cristo. Creciendo nuestra unidad en la fe y en la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Debemos madurar para no ser como niños. Los niños son influctuantes, esto es un problema interno de nosotros que somos influctuantes, pero también que son arrastrados por cosas externas, por doctrinas. Debemos madurar equilibrados, siguiendo la verdad en amor, entendiendo que no podemos separar la verdad del amor, ni podemos separar el amor de la verdad. Y también debemos madurar juntos, cuando cada uno hace su parte. Amén, hermanos. ¿Vamos a hacer nuestra parte? ¿Vamos a crecer? ¿Vamos a madurar? ¿Vamos a afirmarnos? ¿Vamos a crecer en fe y en conocimiento? ¿Vamos a aferrarnos a la fe, a la verdad, motivados por el amor? Amén.